Buenas tardes, en esta oportunidad mi grupo les va a exponer sobre el proyecto de aula, el cual tiene como nombre Pautas de Intervención en Crisis para el primer acercamiento a víctimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual en la Fiscalía General de la Nación, sede Cartagena, Bolívar. Está conformado por mi persona Valentina Suárez y Adriana Paternini. Bueno, para introducirnos un poquito y contextualizarnos lo que hace la Fiscalía General de la Nación, y es que en ejercicio y en cumplimiento de sus funciones y deberes con el pueblo colombiano, establecidos por la Constitución Política, cumple con el papel de ser la receptora de denuncias en las diversas ciudades y departamentos del país. Además, cuenta con una seccional, que son las casas de justicia, las cuales actúan por sectores según la localidad en la cual se encuentren, y pues la fiscalía recibe a grandes rasgos las denuncias realizadas por las víctimas de violencia intrafamiliar, específicamente la que está ubicada en el sector de Canapote, como es el caso de Cartagena, recibe los casos de víctimas de abuso sexual. Bueno, según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, Cartagena sería la quinta ciudad del país con más casos en materia de abuso sexual. Este informe se presentó para el año 2019, es decir, que corresponde al año 2018, y indican que se incrementó 121 casos, es decir, el 18% en comparación al año 2017, que sería el año anterior. Además de esto, pues las casas de justicia informaron también al Instituto de Medicina Legal que lo que respecta a las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron en recibiendo más de 1000 denuncias en la sede. Bueno, en cuanto a la justificación, según los datos, pues nos podemos dar cuenta que son cifras alarmantes y representan dos grandes problemas para el país, debido a la capacidad de destrucción en el desarrollo social, emocional y psicológico de las víctimas. Pues se hace necesario intervenir y hacerlo de manera eficiente, eficaz y pronta. Además, teniendo en cuenta de que pues a través de estas acciones se promueve la generación de conductas violentas y conductas destructivas, pues se puede perjudicar el desarrollo integral de los individuos en cuestión y los individuos que se encuentran a su alrededor, desconociendo que es una problemática que eh, incide a nivel social y no solo a nivel familiar. Bueno, continuamos con el objetivo general, y es, en nuestro caso, contribuir a la formulación de un modelo de atención integral dirigido a las víctimas para el cumplimiento exitoso del proceso de recepción de denuncias en la Fiscalía General de la Nación. Como objetivo específico tenemos el distinguir patrones de conducta de las víctimas de violencia intrafamiliar y el abuso sexual, y diseñar una serie de pautas a seguir en momentos donde las víctimas se encuentren en crisis, teniendo en cuenta sus patrones de conducta. Es necesario aclarar que uno de los beneficios que nos brinda este programa, que estamos en proceso de diseño, es que no es necesario tener un personal profesional en salud mental para ejecutarlo, sino que son pautas muy concisas, claras y sencillas, que permiten que cualquier persona que trabaje en la institución y tenga acceso a ese material pueda apropiarse de él para implementar pues en el campo de recepción de denuncias. La idea es que, como se reciben muchos casos de denuncias al día, y son muy frecuentes los casos en estos dos seccionales, pues la mayor parte del personal que trabaje en la institución pueda tener conocimiento para así poder hacer frente a la gran demanda que presenta la institución. Y bueno, terminando con los objetivos, seguimos con el marco teórico. Bueno, en cuanto al marco teórico, tenemos que PERRES entiende las crisis como la repercusión psicológica de situaciones vitales complejas, y también la forma en que dichas situaciones son vividas o experimentadas por cada persona. Es decir, él dice que las crisis suponen que alguien está pasando por una situación muy difícil, la está pasando muy mal, y que esas situaciones a menudo traen consigo consecuencias catastróficas. Sin embargo, también hace una distinción entre los tipos de crisis.
Él habla de las crisis naturales del ciclo vital, que son fundamentales para el desarrollo del yo, y también habla de unas crisis contingentes que provienen del mundo externo, las cuales tienen una subdivisión que más adelante se va a hablar de ellas. En cuanto a las crisis naturales por las que una persona se enfrenta en las diferentes etapas del desarrollo del ciclo vital, tenemos que, o este autor dice que no siempre pueden resultar en catastróficas y que de hecho estas crisis son necesarias y fundamentales para el desarrollo psicosocial de cada individuo, puesto que la manera de enfrentar cada tendencia dentro de estas crisis es lo que a la larga va a forjar la personalidad de cada uno. Frente a lo anterior, Papalia y Friedman dicen que resulta importante equilibrar cada tendencia dentro de esas crisis para que pues estas se resuelvan satisfactoriamente. Por otro lado, en cuanto a este tipo de crisis naturales, Lacan también termina asociando este concepto con el deseo. Él nos dice que el deseo responde a una estructura lingüística que está desencadenada por el discurso del otro y lo que se vuelve deseo de deseo. Por lo tanto, cuando este no se satisface es porque el deseo del otro ha borrado el deseo propio. Por lo que en este sentido, resulta importante no solamente el equilibrio mencionado anteriormente, sino también el reconocimiento del propio deseo para poder resolver satisfactoriamente cada una de las crisis naturales que se van dando a través del ciclo vital. Entre las crisis provenientes del mundo externo, por otro lado, se encuentran aquellas con efectos de alteración material y organizativo, que son denominadas catástrofes naturales y entran en la categoría de desastre, y la cual abarca fenómenos como terremotos, erupciones volcánicas, epidemias, guerras, inundaciones, sequías y accidentes. Una catástrofe natural entonces es denominada como un acontecimiento inesperado que pues es negativo y que trae consigo consecuencias desfavorables, no solamente materiales sino humanas, y que deja pérdidas, víctimas y desorganización social. Por otro lado, dentro de este tipo de crisis también se encuentran las situaciones catastróficas sociales, pero estas pues abarcan otro cierto tipo de fenómenos como son la violencia, la represión, las migraciones, la delincuencia organizada y los exilios. Dentro del marco teórico también quisimos ahondar en varios conceptos como lo son la violencia y sus tipos. Encontramos que la violencia es cualquier condición por la cual un individuo ejerce un tipo de fuerza indebida sobre otro u otros, comprometiendo la integridad física, psicológica y o social, lo que resulta en consecuencias negativas. Es sin lugar a duda un fenómeno complejo que pone en manifiesto la desventura humana con relación a los lazos sociales a través de diferentes estructuras que abarcan desde el ámbito institucional, familiar, comunitario o entre pares. Es decir, ya sea ejerciendo presión psíquica o abusando de la fuerza física de manera intencional y en contra de la voluntad del otro, se está haciendo presencia la violencia. En cuanto a la violencia sexual, tenemos que es un tipo de violencia que se ve significativamente marcada por prácticas patriarcales que se dan dentro de las relaciones de poder, lo cual categoriza este tipo de violencia como de género. Además, también tiene alcances destructurantes para el desarrollo personal, social y comunitario de las personas, ya que trae consigo consecuencias traumáticas. Y en cuanto a la violencia intrafamiliar, que también es otro tipo de violencia, es considerada como toda acción u omisión ejecutada intencionalmente en el ámbito familiar por parte de uno o varios miembros de éste y que se da de manera constante. Consecuente con los conceptos anteriores incluimos el de trauma, pero desde el punto de vista del enfoque psicoanalítico. Tenemos que el trauma es una excitación proveniente del mundo exterior con cantidades de energía tan altas que atraviesan la protección del sujeto, produciendo una perturbación en el mismo. Sin embargo, Rebagliati, aunque siguiendo esta misma línea acerca de la definición o el concepto del trauma, que guarda relación con la constitución del aparato psíquico y que pues concuerda con que es una cantidad de energía muy grande, también hace una distinción acerca de lo que es el trauma visto desde la psicopatología, ya que pues esta dice
que hay traumas que implican un accidente en el aparato ya constituido y que no hacen parte de la psicosexualidad de la persona. En cuanto a la metodología de nuestro proyecto, tenemos que el tipo de diseño que vamos o que queremos implementar será de carácter mixto, ya que por un lado va a ser cuantitativo y por otro lado va a ser cualitativo, puesto que pues lo que se quiere de manera inicial es identificar patrones de conducta, como se mencionó en los objetivos. En cuanto a la población o la muestra, vamos a tener que esta va a estar conformada por una fracción de los usuarios que van a realizar una denuncia por violencia intrafamiliar o por abuso sexual en las oficinas de la Fiscalía General de la Nación, específicamente en las instalaciones de la Casa de Justicia del sector Canapote. Los instrumentos que tenemos pensado utilizar serán la observación, las entrevistas semiestructuradas y las encuestas. El procedimiento como tal lo planteamos de la siguiente forma. Los usuarios que pasen el primer filtro antes de proceder a realizar la denuncia se les estará observando de manera detallada mientras que se escucha su relato, para de esta manera identificar aquellos aspectos que comunican de manera no verbal. Una vez que se verifique que el usuario efectivamente ha padecido una situación que amerita ser denunciada, se va a proceder con una serie de preguntas que van a estar dirigidas a su estado emocional en ese instante. Y pues obviamente se les va a permitir extenderse sobre aquello que sienten en el momento y por otro lado se va a estar tomando nota de aquello que expresa de manera verbal y su estado emocional observable. Posteriormente, pues la persona, alguna de las dos, que sea la que esté encargada de estar evaluando el proceso en ese momento, va a estar llenando una encuesta con el fin de recoger datos de información general del usuario y el estado que mantuvo durante todo este proceso. Bueno, la utilización de las entrevistas se va a estar dando dependiendo en el nivel de alteración con el que llegue el usuario, por lo cual pues se va a optar por utilizar dos recursos en todos los casos. Bueno, estas igual son las referencias que utilizamos para nuestro trabajo. Muchísimas gracias.